Vamos a leer los 9 versículos que leímos la última vez. Y dice así, 1 Corintios capítulo 1, iniciando en el verso 1 al 9. Pablo, segundo para recibir a los hermanos. A ver, listo. Ahora sí dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Présteme para recibir a estos hermanos. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a vosotros por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda la palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Dios ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y terminó con una pregunta diciendo, ¿está dividido Cristo? Aquí fue donde nos quedamos y a partir de aquí vamos a estudiar en el verso 10. No voy a mencionar nada de lo anterior porque ya lo estudiamos. Cualquier cosa, entran al audio anterior y lo repasan. Entonces vamos a continuar en el verso 10. Recordemos que la manera en que a mí me gusta que abordemos el texto y me gusta que lo escudriñemos es palabra por palabra, versículo por versículo y capítulo por capítulo hasta leer ya sea toda la carta o todo el libro. ¿Por qué esto? Porque esto nos permite a nosotros no desviarnos de lo que es el mensaje bíblico. Cuando una persona toma un solo versículo, entonces, y hace toda una preparación de una enseñanza alrededor de un solo versículo, tiene que tener la persona el conocimiento de todo lo que es el libro o todo lo que es la carta o todo lo que es la línea cristológica de pensamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis para no desviarse. Si es así, podría incluso aportar ideas que vengan de él mismo o de ella misma y desviarse del pensamiento que Dios tiene en cuanto al mensaje, en cuanto a la doctrina, en cuanto al llamado que nos hace. Así que si las personas por alguna razón no tienen un manejo general de toda la palabra, lo ideal es que agarren una sola carta y lean, como les estoy diciendo, verso por verso, palabra por palabra, o al revés, palabra por palabra, verso por verso. Eso se llama un sermón expositivo, doctrinal, y eso no permite que nos alejemos de la línea de pensamiento del autor, del profeta o del escritor, sea cual sea el libro. Iniciamos en el verso 10 y él viene y hace una rogativa, porque así es como comienza Pablo, después de hacer la salutación inicial y hacer esta pregunta de que si está dividido Cristo debido a las diferencias que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, diferencias en carácter de pensamiento. Entonces él empieza diciendo, os ruego. Esto es muy importante, mis hermanos, porque vemos que no hay imposición ahí. Pablo en ningún momento cuando escribe la carta no la hace bajo imposición, sino bajo una rogativa, y esa va a ser una de las tónicas que él utiliza en la mayoría de sus mensajes. Os ruego, os imploro, os llamo. ¿Por qué? Porque lo que hace el documento, lo que hace el escrito de Pablo a nosotros es, como iglesia, es un llamado a una reflexión voluntaria. De ahí que más adelante Pablo
hablándole a estos mismos corintios, dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nos llama a examinarnos a nosotros mismos? Justamente porque la forma en que nuestras vidas pueden cambiar, la forma en que nosotros podemos ser impactados e impactar a las demás personas a través de los textos bíblicos, debe ser con un autoanálisis, una autorreflexión. Por lo general, la mayoría de las personas creen o piensan que porque señalan a la otra persona y le señalan los defectos a la otra persona, lo cual podría ser cierto, piensan que esa persona va a cambiar por el señalamiento que se le da. Lastimosamente, cuando una persona es señalada, es acusada, la reacción que tiene el corazón es opuesta a lo que se pretende a la hora de hacer la exhortación. Por eso Pablo, cuando él inicia, cuando él habla con la carta, él viene y desarrolla todos los 9 versos que estudiamos, y él dice, os ruego, pues hermanos, hace el llamado a reflexión, y es como nosotros deberíamos también de abordar a nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a decir lo que no quiere decir para que no nos confundamos. No quiere decir que no se exhorte a una persona o que no seamos exhortados o exhortemos. No quiere decir tampoco, y esto es muy importante, déjeme para ver porque hay un sonidito que se me está metiendo para corregirlo. Sí, no quiere decir tampoco que nosotros no juzguemos, y cuando hablo de juzgar no estoy hablando de juicio condenatorio, sino de discernir, de separar las ideas buenas y las malas. No quiere decir que eso no se haga, porque el Señor nos llama a nosotros a hacer justamente exhortación, nos llama a reflexionar sobre lo que están haciendo las otras personas y a ver los frutos de las otras personas. Eso nos llama por el bien de la iglesia. Así que no quiere decir que no se tomen pasos en el beneficio de la justicia, en el beneficio de la exhortación y en el beneficio del llamado al arrepentimiento. No quiere decir eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cuando hay una rogativa a la hora de exhortar? Significa que nosotros tenemos que plantearle a las personas, tenemos que plantearle al hermano, quién es el que está exhortando, quién es el que está llamando la atención, quién es el que está diciéndole a cada uno de nosotros o a nosotros mismos que debemos de enderezar el rumbo por el cual estamos dirigiéndonos. Por eso es que Pablo, después de que dice, os ruego pues hermanos, escuche la autoridad en la que él llama y justamente el llamado a la reflexión a lo que él se refiere. Os llamo pues hermanos en el nombre. En el nombre no es J-E-S-U-S, sino está hablando en la autoridad, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a hacer una pausa aquí para que analicemos lo que Pablo nos está diciendo. Cuando él dice, os llamo en el nombre, está hablando de autoridad, de una obra terminada, de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, cuando él habla de la autoridad, está hablando de lo que Jesús dijo cuando se refirió a que toda potestad le había sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de potestad, está hablando de dominio, dominio supremo, dominio absoluto. Pero resulta que si yo lo analizo y no le presto atención cuando él dice de nuestro Señor Jesucristo, entonces podría yo equivocar mi mensaje y no saber que hay un antes y un después cuando el Señor dice, toda potestad me ha sido dada. Porque nuestro Señor como Dios, en su eterno poder, nunca nadie le ha quitado ese poder, ni nadie le ha quitado esa potestad. Nadie, ni se la quitará, ni se la ha quitado. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, si bien es cierto que Él es Dios y es la segunda persona de la Trinidad, estamos hablando de un reinado, de un reino sempiterno. La diferencia entre eterno y lo sempiterno es que lo eterno no tiene principio ni tiene final. Lo sempiterno tiene un principio y no tiene final. Entonces, cuando habla él en la autoridad de Jesucristo, está hablando en la autoridad de algo que inició y no tiene fin. ¿Qué fue lo que inició y no tiene fin? ¿El Hijo de Dios? No. El Hijo de Dios es eterno,
porque el Hijo de Dios es Dios. ¿Qué fue lo que inició que no tiene fin? ¿El Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es parte también de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad, que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice de Jesucristo? En el nombre, en la autoridad de Jesucristo. Jesús es la manifestación humana de Dios en la tierra. Es la segunda persona hecha carne, encarnado para venir a mostrarnos a nosotros a través de su conducta, a través de sus enseñanzas como hombre, aunque se basea voluntariamente de su poder y de algunos atributos que él tiene mientras está como hombre, él sigue con la misma esencia y la misma sustancia de Dios, así lo describe Pablo, donde él es sin pecado. Entonces lo que él nos enseña a nosotros como Jesús, vea que no ha puesto Cristo, como Jesús, es que sí se puede a un ser humano, sí se puede sacar adelante la voluntad de Dios. O sea, sí se puede cumplir con la voluntad de Dios. Pero para cumplir con la voluntad de Dios, un ser humano no lo puede hacer bajo sus propias fuerzas, porque estamos incapacitados para hacerlo. Entonces debemos y necesitamos ser revestidos de Cristo, revestidos de la obra de Cristo. ¿Qué es estar revestidos de la obra de Cristo? Es Jesús, una vez muerto y una vez resucitado, Él es el ungido, no es un ungido, sino es el ungido, y que ese poder revista nuestra persona para que nosotros podamos, entonces, de esa manera, poder vivir la vida como Cristo, como Jesucristo nos manda a vivirla. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Jesús y Jesucristo? Como persona no hay diferencia, es el Hijo de Dios. Pero Jesús es la obra que hace Él en la tierra para hacernos testimonio, y Jesucristo es la obra terminada. Entonces, Jesucristo, Jesús, el Cristo, como obra terminada, es la autoridad por la cual Él está hablando. Entonces, el poder que operó en Jesús para resucitarlo de los muertos, para que sea el ungido, para que sea el Cristo, opera en nosotros para salvación. ¿Qué significa? Que ahora sí estamos revestidos de Cristo, nos pone la mente de Jesucristo, nos pone las enseñanzas de Jesús, nos recuerda las enseñanzas de Él y nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo, una vez que nos sella en el interior, y ahora sí tenemos la capacidad de poder ser dirigidos a través del Espíritu Santo para comportarnos a la medida del varón perfecto. Espero estarme explicando con todo esto, porque bajo esa autoridad es que el Señor está llamando a través de Pablo a que nosotros reflexionemos. Bajo la autoridad de Jesucristo, o sea, de la obra completa que nos permite a nosotros estar revestidos. ¿Qué es revestidos? Es ponerse un vestido encima del que tenemos. O sea, de nuestra humanidad imperfecta nos ponemos un vestido. Eso lo podemos ver en los muebles del tabernáculo, donde está la madera de acacia, que representa al hombre perfecto que es Jesús, revestido de la majestad, que es el oro, revestido de su divinidad. Bueno, eso en nosotros como iglesia, no en individual, sino como iglesia, funciona de la misma manera. Entonces, el poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, opera en nosotros para salvación. ¿Qué significa eso? Significa que si usted y yo pecamos, es porque queremos, porque tenemos el poder para decirle no al pecado. Sí, pero es que siempre pecamos. Es ahí donde tenemos que reflexionar. Justamente ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar lo que hacemos bajo la sombra de lo que la Biblia dice que hay en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, que nos da una serie de dones para edificar a la iglesia y nos da una serie de frutos para sostener correctamente los dones que nos fueron dados, como es el amor, la mansedumbre, la templanza, la esperanza, la fe, y vaya sumando estos frutos que nos da Dios a nosotros para que podamos dirigir correctamente los dones. Porque resulta que lo que pasaba en Corinto era que esas personas tenían dones, pero no usaban los frutos para llevar esos dones
según la voluntad de Dios. Entonces, tenían dones, que es diferente al fruto, y creo que ustedes saben muy bien cuál es la diferencia, pero el don, que es una habilidad puesta en la iglesia de manera individual para que en conjunto funcionemos en la edificación del cuerpo de Cristo, los dones sin los frutos o sin el fruto no sirven para nada. O sea, los dones, aunque los da Dios y nos lo da a nosotros, como es el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de la evangelización, y ahí vaya pensando en cada uno de esos dones que son formas o cualidades que tenemos nosotros puestas por Dios para sacar adelante. Si no tienen amor, que es lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, de nada sirven y nada somos. O sea, nos volvemos inútiles y sin identidad. Así que el don separado del amor nos dice a nosotros que este don se hace inservible. Al final nos vamos a encontrar en el Apocalipsis a nuestro Jesús diciendo, nuestro Señor diciendo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre sanamos. Está hablando de dones. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, váyanse al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que me dice a mí, que lo hice sin estar revestido del amor, significa que al no estar revestido del amor, al no estar revestido de los frutos, por los cuales Jesús me dice que somos reconocidos en los frutos, si esto no reviste esto, entonces esto se vuelve inservible y pierdo la identidad. ¿Cómo puedo explicar esto? Puedo explicarlo como lo está pasando en Corinto. En Corinto estaba un pleito, tenía muchos dones, pero carencia de amor. Entonces ahí es donde está la llamada de atención a ellos. Y es donde Él les dice a ellos que deben de examinarse a sí mismos para ver qué están haciendo dentro de la iglesia. Entonces, si yo tengo una habilidad que Dios me da, llamado don, que no es talento, ahorita explico la diferencia entre el don y el talento, que no es talento. Si yo tengo una habilidad que Dios me dio para predicar, para enseñar, a alguien le dio una habilidad para el canto, a otro le da una habilidad para profetizar, o sea, hay diferentes habilidades que Dios le da a uno, pero uno las usa en menosprecio de los demás hermanos, creyendo que somos mejores por lo que sabemos, o creyendo que somos mejores por lo que hemos crecido, y vemos con menosprecio a los hermanos. Esto nos vuelve a nosotros inútiles y nos vuelve inservibles. El que nos alejemos del amor, porque el amor es el que me dirige a mí, que es el fruto que se separa en diferentes manifestaciones, como son la templanza, como es la esperanza, como es la mansedumbre. Este fruto del amor debe ir ligado a los dones del Espíritu Santo. Espero estarme explicando con esto, porque este es el problema que se está presentando en Corinto. Antes de seguir leyendo, y si alguien quiere preguntar, recuerde que nada más abre el micrófono o levanta la manita y yo le doy espacio después de cerrar la idea. Antes de seguir leyendo, voy a decirles que es un talento. El talento es lo que usted de forma innata tiene. O sea, el talento es algo que la persona usa, que la persona trae desde que nace. Hay unas personas que tienen más habilidad para una cosa o para la otra. Entonces alguien me podría, pastor, entonces el canto es un talento. No, es un don. No, el canto es un talento. El don es cuando ese canto impacta la vida de las personas y las ministra. O sea, el don es lo que la persona hace bajo la guía del Espíritu Santo, que de manera sobrenatural impacta las vidas de las personas. Ahora eso nos trae a otra pregunta. Si esto impacta la vida de las personas, ¿cómo es posible que estas personas al final reciban aquella declaración del Señor donde dice, apártense de mí, hacedores de maldad, si estaban utilizando el don e impactaron a otras personas?
Pero resulta que lo que impactó a las personas no es ni el don, ni el talento, o ni el talento ni el don, sino la autoridad de Jesucristo puesta en nosotros a la hora que hablamos de su palabra. Déjenme explicarlo de esta manera a ver si quedó un poco más claro. Lo voy a hacer a través de lo que Isaías dice. Isaías dice que la palabra de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada. No se devuelve vacía. Siempre va a cumplir un propósito. Entonces la palabra de Dios, salida de la boca de una persona que no esté siendo o haciéndolo en amor, siempre va a impactar. Porque es la palabra de Dios la que le está respaldando. Por eso Jesús dijo de los fariseos en el capítulo 23 de Mateo estas palabras: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Por lo tanto, podríamos estar frente a un púlpito predicando, impactando personas a través de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que llega hasta los tuétanos, y ser desechados al final. Porque tal vez lo hicimos por egoísmo, por el aplauso, lo hemos hecho porque por las riquezas, por lo que sea. Así que si usted ve una persona que tiene 2, 3, 4 mil personas llenando un templo, y estas personas salen impactadas y edificadas, pero ese hombre que está al frente, sentado en ese púlpito o de pie en ese púlpito predicando, lleva una vida desordenada, oculta, ese hombre podría terminar, es muy probable, si no ha sido impactado por el Espíritu Santo, con las palabras que nuestro Señor dijo al final, cuando dicen: tu nombre predicamos, y que le diga: apartados de mí, hacedores de maldad, váyanse al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. Porque Dios va a usar lo que Él quiera para su reino. Puede usar una burra, como en el caso de Balaam, puede usar las piedras, o puede usar personas hipócritas que están predicando, y Él respalda su palabra, salva personas. Gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros los seres humanos, salva personas, y después puede desechar a la persona que estaba ahí al frente actuando para sí mismo y no para Dios. Por eso la palabra dice que al que se hace a sí mismo maestro, a sí mismo se condena. Porque cada palabra que tira, cada mensaje que tira, se condena a sí mismo. Ese es el problema que estaba pasando en Corinto. El problema que estaban pasando en Corinto era que hermanos estaban al frente diciendo cosas o haciendo cosas en nombre de Dios sin amor entre sí, y esa es la llamada de atención que está haciendo nuestro hermano Pablo. Cuando yo abordo este tema, trato de ser cuidadoso, porque muchas veces las personas, al no entender que el don en sí mismo lo puede tener una persona y no necesariamente terminar salvado, terminar en la presencia del Señor, porque debe de venir acompañado del amor, y Dios es amor, y el amor es lo que nos distingue, el amor es el que refleja quiénes somos, y por eso el Señor dice: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Juan en su primera epístola dice que si no amamos a nuestro hermano, no hemos pasado de las tinieblas a la luz, sino que permanecemos en tinieblas. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta y decimos: pastor, pero no es posible que una persona tenga el don o un don que el Espíritu Santo le haya dado y no se salve. Hay alguien que difiera conmigo en que el sueño, o no el sueño de dormir, sino los sueños, cuando Dios habla a través de los sueños, ¿es o no es un don? Que una persona reciba un mensaje de Dios a través del sueño o a través de sueños, y esa persona, ese mensaje que recibió de Dios, se cumpla. ¿Es o no es un don eso? Ahora voy a hacer una separación entre recibir el sueño y recibir un mensaje a través del sueño y la interpretación del sueño. ¿Por qué? Porque el sueño lo recibió Nabucodonosor. El sueño lo recibió el faraón. Y así hay personas que han recibido sueños de parte de Dios, como Darío también, como Ciro, sueños donde Dios le habla a las personas, y estas personas no son creyentes, o estas personas no están identificadas como personas que representaran a Dios a través de la predicación. Entonces estas personas sí tenían el don de sueño, de que Dios le hablaba a través del sueño, a través de los sueños, pero no podían interpretar los sueños. Porque para yo saber que yo soy una persona que tengo el Espíritu Santo,
necesito o debo de tener la capacidad de interpretar ese sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Nabucodonosor necesitó de Daniel para que le interpretara el sueño. El faraón necesitó de José para que le interpretara el sueño. Por lo tanto, los sueños, que también son un don, son dados también a las personas que no son creyentes. Y hay muchas cosas que Dios le permite a los no creyentes de tener y que también envían un mensaje. Pero la diferencia que hizo o la diferencia que hace entre el que soñó es el que interpretó. Al tal grado que Nabucodonosor llega con el descabellado o la descabellada solicitud de decirle a los sabios: ustedes me van a decir qué soñé y me van a interpretar lo que soñé. Eso es descabellado, porque ¿cómo alguien va a saber lo que otra persona soñó? Y él dice: ustedes me dicen que soñé y me van a interpretar lo que soñé. Daniel, que estaba lleno del Espíritu Santo, que no solo tenía el don de recibir visiones a través de Dios, sino de interpretarlas. Porque la interpretación es la que marca la diferencia. Porque la interpretación solo la puede dar el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios dice a través de Daniel. Cuando Daniel dice: este sueño no lo he interpretado yo, lo interpretó Dios, el Dios de los cielos. O sea, quiero decirle esto, mis hermanos: no porque en una congregación hayan personas ejerciendo dones, significa que esos dones están hablando de que estas personas están en salvación. No significa eso. Por eso es que al final tenemos personas que Dios le dice a ellos: apartados de mí, hacedores de maldad, que estaban predicando, estaban profetizando. Por lo tanto, si José Garmendia hace un mensaje, tira un mensaje, el hecho de que yo repita la palabra de Dios no me hace a mí una persona llena del Espíritu Santo. No. Me hace una persona que tengo el conocimiento, me hace una persona que uso bien la palabra de Dios, porque puedo tener un buen intelecto, un buen manejo de la memoria. Entonces, ¿qué hace que José Garmendia pueda ser interpretado o por la congregación o por los hermanos como una persona que tiene el respaldo del Espíritu Santo realmente? Y que pueda usted decir: don José Garmendia predica, enseña y sí, el Espíritu Santo lo guía. ¿Cómo diferenciamos eso para saber si tenemos el don del Espíritu, si el Espíritu Santo viene y nos pone un don por razón de salvación, o solamente hay una habilidad que el hombre tiene, la utiliza y aún Dios se lo permite? Porque eso es muy serio a la hora de nosotros poder definir quiénes son del reino y quiénes no son del reino. ¿Alguien abrió ahí que quiere participar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para saber? Piensa en dos predicadores. Piensa en un predicador que se llame Pepito. Pepito predica. Y voy a hablarle de mí. Yo predico. Estoy aquí enseñándoles a ustedes. Porque ustedes consideran que yo puedo tener el Espíritu Santo que me está guiando, como le pasa a José para interpretar los sueños y le pasó a Daniel para interpretar los sueños. Pero resulta que Nabucodonosor y el faraón que tuvieron el sueño, solamente se les dio la posibilidad del sueño, como le darían a otro predicador la posibilidad de predicar. Y es donde el Señor dice y nos enseña a nosotros que debemos nosotros reconocer a esas personas, si son o no son. Ok, si lo tenemos por los frutos y no por la capacidad de la predicación, no por la elocuencia de la predicación, no porque la persona tenga un sueño, no porque la persona hable en lenguas, no porque la persona sea un buen evangelizador, ¿dónde yo sé que el fruto está funcionando en esa persona? Porque el Señor dice: por los frutos los reconoceréis. Ahí es donde puedo hacer la diferencia entre quién es y quién no es. Porque podríamos tener personas que lo siguen multitudes y no tienen frutos del Espíritu Santo o no tienen el fruto del Espíritu Santo. De una manera práctica, de una manera sencilla, que es la llamada de atención que está haciéndole a los corintios el Señor cuando le dice: examínense a sí mismos a ver si realmente ustedes son parte de. Es lo que dice, lo estoy diciendo de una manera parafraseando el texto, porque cuando llega el texto es donde vamos a leer cuando él dice: si es que en verdad han sido
Me explico, si es que en verdad han sido salvados, examínense a sí mismos. Es lo que le está diciendo. Entonces, la persona se puede examinar, yo me puedo examinar, usted se puede examinar. Pero para que alguien me examine, tiene que examinarme el fruto. ¿Dónde podrían examinar el fruto? Hablemosle de mí. ¿Cómo ustedes pueden examinar el fruto mío como para que me califique delante de ustedes que soy una persona que estoy representando a nuestro Señor Jesucristo, que estoy representando a nuestro Dios? ¿Cómo lo harían? La palabra va a impactar, indiferentemente quién la lance. ¿Y por qué va a impactar? Porque la palabra en sí misma se respalda. O sea, la palabra no necesita de nadie más que la palabra. La palabra de Dios, con solo leerla, usted se pone frente a la Biblia, abre la Biblia y la lee, te va a impactar la palabra, porque es palabra de Dios y está viva. Y si alguien viene y la lee y la vocaliza, externa esa parte sonora de la palabra, igual va a impactar la palabra. Pero no porque la palabra impacte significa que yo soy un mensajero de Dios. Y el Señor dice, bueno, tenemos que identificarlo por los frutos. Por eso estamos metidos en Corinto, porque Corinto nos está reflejando a nosotros una conducta de una iglesia de personas que habían sido salvadas, mezcladas con personas que se creían que estaban salvadas. Después lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del discernimiento del cuerpo de Cristo. Pero yo debo de discernir, necesito discernir el cuerpo de Cristo. Necesito saber quién realmente representa a Cristo y quién no. Ese era el cuestionamiento que los fariseos tenían. O sea, no es posible, para ellos no calzaba que un rabino, un maestro de la Torá, un maestro de lo que es el mensaje de Dios a través del Tanakh, a través de todo lo que es el Antiguo Testamento, se sentara con pecadores. Eso no era concebible. No era concebible porque ellos sentían que estaban en un escalón más elevado. Entonces, como ellos estaban en un escalón más elevado que los pecadores, las personas, para poder ser accesadas por ellos como sacerdotes, tenían que pasar por una serie de requisitos para acercarse a ellos, que Jesús no puso. Esos requisitos no los puso, nada más los recibió, los atendió. En un escenario donde se puede observar todo esto en acción, todo esto completamente en acción que les estoy diciendo, y sí es cierto, para yo poder representar a Jesús, ustedes deben de ver no lo que yo enseño, no lo que yo predico. Eso solamente es algo que puede salir de un talento y de un don, y podría salir sin amor. Pero ¿cómo trato a mi esposa? ¿Cómo los trato a ustedes mismos? ¿Cómo trato sus problemas? ¿Cómo los trato cuando ustedes dicen, pastor, vieras que hice esto, pequé en esta área? ¿Cómo abordo eso para poder reconocerme? ¿Por qué lo estoy diciendo de mí? Porque es al que conocen ustedes como discípulos, y porque es necesario poder usar esa misma referencia a la hora que nos acerquemos a cualquier persona que diga que está hablando en nombre de Dios. No solo pastores, cualquier persona que dice yo vengo en nombre de Dios. Ahora voy a ir al escenario. Voy a poner un escenario amplio. Estamos con Corinto, estamos con los corintios, pero necesitamos poner bases importantes para saber quién tiene la mente de Cristo y quién no la tiene. Nos encontramos con una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Se la ponen delante al Señor. Ella está en tierra y el Señor está escribiendo algo en el piso. Mientras estos hombres dicen, encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Ya solo ahí nos preguntaríamos, ¿y dónde está el hombre? Si estaba en el acto mismo del adulterio, significa que estaban en el acto de la intimidad, del sexo. Ambos ahí. Pero solo trajeron a la mujer, no al hombre. Ya ahí hicieron una diferencia. Ya hicieron una diferencia en la aplicación de la justicia de Dios. Se la aplican a la mujer y no se la aplican al hombre. Cuando la palabra de Dios mandaba que la aplicación fuera para ambos. Ya ahí empezamos mal. La ponen delante de él y le dicen, Moisés nos mandó a apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? Nuestro Señor, ahí donde está escribiendo, se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué está diciendo él? Él no está diciendo que no se aplique la ley. Él no está diciendo que no se obedezca las normas establecidas
por Moisés en todas las áreas, sino que lo haga la persona que esté limpia de pecado, limpia, la persona que no tenga pecado. Estos hombres que estaban viniendo a probarlo a él, porque dice es el texto, para ponerlo en peligro, porque Herodes estaba con la mujer de su hermano Felipe, Herodías, y ya se sabía que estaban en adulterio. Entonces, cuando ellos están tocando el tema del adulterio, según lo que Jesús, nuestro Señor, responda, se pone en peligro también con la casa de Herodes, peligro de muerte. Porque si él dice apedriémoslos, debería de ir a apedrear a Herodías también. Y si le dice que no la apedriemos, entonces debería darle libertad moral a Herodes y a Herodías. O sea, es un problema que se estaba dando ahí en medio de donde Herodes gobernaba. No era un asunto solamente de esa mujer, sino era un asunto político también y que se alzaba en mayores dimensiones. Entonces nuestro Señor le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que él no estaba anulando ni la ley de Moisés para mostrarle a los que estaban alrededor, tanto sacerdotes como el pueblo, de que él estaba aplicando correctamente la ley de Moisés. O sea, sí se aplica, aplíquela, pero el que esté libre de pecado. No es todo el mundo el que lo puede hacer, sino solo el que no tenga pecado. Estos hombres empiezan a tirar las piedras, todos, uno a uno, desde el mayor hasta el menor, o desde el menor hasta el mayor. No recuerdo exactamente cómo dice el texto, y se empiezan a ir, se van. Él se va donde ella y se voltea y le dice: ¿dónde están los que te acusan?, le dice. Ella levanta la mirada y no los ve, y ella le dice al Señor que no, que ya no están. Pues se fueron, ¿verdad? Entonces él se voltea y le dice: yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Pero aquí tenemos que ver algo muy importante. El Señor es Dios, el Señor no tiene pecado, por lo cual significa que él sí tenía toda la autoridad, tenía toda la potestad para apedrearla, para lapidarla. Él sí podía hacer eso. Desde todo punto de vista él lo podía hacer. Y no lo hizo. Ahora la pregunta es: ¿por qué no lo hizo si él tenía la autoridad, la potestad y la limpieza moral para hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué los otros, que también eran sacerdotes, que conocían bien la Torá, que la manejaban bien, predicaban bien, enseñaban bien, mucho mejor que ustedes y que yo, porque ellos se la sabían de memoria toda, palabra por palabra, todos los libros, experimentados, versados, pero se van avergonzados porque no tienen la autoridad moral para apedrear a esa mujer y por lo tanto no tienen el respaldo de Dios para hacer esa ejecución de sentencia? Pero Jesús sí tenía toda la autoridad para agarrar a esa mujer y apedrearla, aunque sea una sola piedra, y nadie le podía decir nada, nadie, absolutamente nadie, porque él es sin pecado. En referencia a lo que estoy diciendo, de que no es el conocimiento, no es que prediquemos, no es que nos hayamos discipulado, sino el principio básico del amor, lo que marca quién es y quién no es. ¿Dónde, en ese escenario que les estoy poniendo nosotros, sin estar ahí, mis hermanos, sin estar ahí, dónde es que nosotros podemos identificar las personas que no son de las personas que son? Estoy hablando de ese grupo de personas, ese grupo de hombres, y nuestro Señor Jesucristo, que era el único ahí que realmente estaba aplicando justamente la autoridad de Dios en él. Me gustaría que analicen la escena y me digan: pastor, este es el fruto que reconocemos en Jesús, pero no me diga el amor. Eso es muy fácil. Porque Jesús la amó a ella. Sí, eso es muy sencillo. Sabemos que la amó a ella y amó al mundo, tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Deseo que me digan otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo que nos dicen que Él es una persona que está realmente funcionando a través de la dirección de Dios y del Espíritu Santo. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién abrió el micrófono? Eric,
Eric. Misericordia, pastor. Correcto. Correcto, mi hermano. Correcto. Muchas gracias. Póngale a Eric un 10. La misericordia, mis hermanos. La misericordia. Resulta que los fariseos no estaban actuando con misericordia. Esa es la diferencia. La misericordia que él tiene y la misericordia que ellos no tenían. Entonces ahí usted va a ver, cuando las personas actúan, sea quien sea, el pastor que sea, el evangelista que sea, el maestro de Biblia que sea, si actúa con misericordia o si actúa como los otros, con un juicio condenatorio. El único que podía condenarla a ella, no la condenó. Yo tampoco, le dijo. Yo tampoco. Y la dejó ir. Y los que no tenían autoridad de condenarla ya la habían condenado. La misericordia. Porque la misericordia antecede al juicio. Si hay un juicio. Entonces tenemos un predicador, el que sea, tenemos un maestro, el que sea, tenemos un evangelista, el que sea, que se acerca a usted con un problema y usted le dice, pastor, preste la atención, no es ninguno de ustedes, pero vamos a funcionar, a hacer ese escenario. Pastor, viera lo que yo hice. ¿Qué hice? Caí en adulterio. O viera lo que yo hice. Me robé un montón de dinero y me van a meter preso. O viera lo que yo hice, pastor. ¿Qué? Acuchillé a una persona en un momento de violencia. Podemos tomar dos reacciones. Una que está con una persona con fruto y otra persona que está con otra persona sin fruto o sin fruto. El que está con fruto le dice, mi hermano, venga delante del Señor, arrepiéntase, oremos, consecuencias, vas a ir a la cárcel, consecuencias, esas consecuencias no se las va a quitar, pero venga delante del Señor y pida de su misericordia. O podemos tener esta reacción, yo se lo dije, es que usted, por no estar orando, por no estar congregándose, es que si usted y el dedo señalador. El Señor no actuó con el dedo señalador. El Señor dijo que Él vino a buscar a buscar lo que se había perdido, a buscar y salvar lo que se había perdido. Los hombres que estaban ahí actuaban con dedo señalador. Ok, ahora, pastor, pero usted me está hablando de los corintios y cómo funciona eso. Bueno, los corintios, los que tenían ciertos dones, acusaban a los otros como menos ungidos del Espíritu Santo por los dones que ellos tenían. No era tanto un asunto de pecado, sino era un asunto de competencia de quién era más santo que el otro. Lo voy a poner de este ejemplo, mis hermanos. Y ahí me disculpan si nos quedamos hasta un buen rato en un solo verso. Pero es que ahí es donde está la autoridad de Jesucristo. Ahí está cómo debemos de pensar. Ahí debe estar cómo debemos de ser unidos, perfectamente unidos en un mismo ser, para que el mundo crea realmente que somos lo que somos, porque si no el mundo no lo va a creer si nos peleamos entre nosotros. Pero ahí es donde está el problema, mis hermanos. Y no voy a hablar de congregaciones en sí, en particular, donde una persona cree que es mejor que la otra por lo que sabe, por lo que entiende o por lo que vive. No. Voy a hablar ya de denominaciones entre una denominación y otra. Hablemos de la denominación, llamémosle la denominación Formación de Formadores. Le vamos a poner ese nombre a esa denominación. Somos nosotros. O la denominación Grupo de Teología Paulina. Y que por lo que hemos aprendido, nos volteamos a ver a los hermanos de la iglesia y los vemos como menos. O vamos más allá. Volteamos a ver a las otras denominaciones. Mira aquellos adventistas. Esos van para el infierno. No, mira los católicos. Van desfilando hacia Cartago para el infierno. Mira aquellos que visten de blanco y van... Lo que quiero decir, mi hermano, es que Dios aborrece, dice el proverbista, al que condena al justo o al que justifica al pecador. O sea, en otras palabras, Dios aborrece al que dice quién va para el infierno o quién va para el cielo. Porque el único que define quién va para el infierno y quién va para el cielo es Dios y el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir esa conducta no es correcta, pero no podemos hacer un juicio de intención en los corazones de las personas porque la salvación es de Jehová. Pero resulta que cuando tenemos un poquito de conocimiento, una mirrusca, una micromillonésima parte de conocimiento, nosotros nos sentimos con Dios en el cielo
Y vemos a un montón de personas en el infierno porque no saben o no actúan como nosotros actuamos. Pablo nos dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque no es cómo se comienza la carrera, sino cómo se termina. Y puede ser que terminemos resultando como Pablo dice, y como nuestro Señor Jesús dijo, mejor dicho, y Pablo lo repitió, que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos, a través de la palabra de nuestro Señor y Juan el Bautista, delante de ellos, refiriéndose a los fariseos, al reino de los cielos. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Era un problema de conducta. Era un problema de conducta porque ellos todavía no habían entendido lo que nos desarrolla Pablo en Romanos y en Gálatas, que la salvación es de Dios y que no depende si es circunciso o incircunciso, si es gentil o es judío, si es mujer o es hombre, no importa de quién sea, si es sabio o no es sabio, no importa si es rico o es pobre. No trata de eso, la salvación no trata de eso, la salvación trata de que Dios decide a quién salvar, sea judío o no lo sea circunciso o no lo sea. Esa es una decisión que Dios toma y a Él le compete esa decisión. Pero resulta que cuando el cuerpo de Cristo se divide, por eso aquí es donde Él dice, está dividido el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo se divide, y escuche por favor, no estoy diciendo el cuerpo de Jesús se divide. Estoy diciendo el cuerpo de Cristo, o sea, ya algo terminado, ya algo que está concretado. ¿De qué estoy hablando? De la iglesia. Cuando la iglesia, que debería estar en un solo pensamiento, en una sola unidad, concentrados en el amor y llamar más personas al arrepentimiento y a la salvación, aunque Dios la salva, la iglesia puede llamar al arrepentimiento y la iglesia puede llamar a salvación. Dios es el que la salva, pero nosotros somos voceros de Dios. Y en lugar de estar dedicados a eso, estamos dedicados a pelearnos si aquel que va para Cartago es más santo que yo, o yo soy más santo que él, o el que viene y resulta que guarda el sábado es más santo que yo, o el otro que lo hace el domingo es más santo que yo, o yo más santo que él. Cuando estamos en esas discusiones banales y nos olvidamos del principio que es el cuerpo de Cristo y como obra terminada, entonces pregunta Pablo, ¿se puede dividir el cuerpo de Cristo? No, no se puede dividir. Y es donde viene y empieza a enseñar una serie de cosas a los corintios para que vean la imposibilidad de dividir el cuerpo de Cristo y que si hay personas que siguen actuando de esa manera, dividiendo el cuerpo de Cristo, es que no son del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde viene y desarrolla todo un gran tema del amor en 2 Corintios capítulo 13, donde él dice, el que profetiza, predica, el que canta y lo hace sin amor, de nada le sirve y nada es. Si no tiene amor, no le sirve de nada y nada es, cuando lleguemos ahí. O sea, no tiene ni identidad, ni le sirve de nada. Así Dios haya usado esos dones de esas personas en edificación de la iglesia, esa persona puede terminar como un boli helado, que se come el helado, la gente se salva, y el plástico, que sería la persona que habló sin amor, termina en la basura, desechado. Por eso él viene y Pablo, sin hacer un juicio como lo hacía Isaías durante 5 capítulos decía, ustedes son como Sodoma y Gomorra, ustedes aquí, ustedes allá, le hablaba al pueblo de Israel. Cuando Isaías llega al capítulo 6 y se encuentra delante del trono, dice, alto y sublime, donde está sentado Dios, dice, en el trono, y sus faldas cubren toda la tierra. Está hablando, su misericordia cubre toda la tierra, su amor cubre toda la tierra. O sea, está para todas las personas. Él dice, ay de mí, dice, que soy un hombre de labios impuros. ¿Por qué? Porque decía lo que no tenía que decir. Que habita en un pueblo, en medio de un pueblo de labios impuros. Ay de mí, dice, que soy hombre muerto. Se viene un ángel, se desprende del altar, ese sería el altar del holocausto, se trae un carbón encendido, que es la vaquilla ya totalmente consumida. La vaquilla totalmente consumida se ve en un carbón y eso representa a Cristo como obra terminada. Se viene el ángel, toma con unas tenazas el carbón y vuela hasta donde está Isaías, que está de frente al trono sublime. Los que conocen el tabernáculo, atrás está el carbón encendido. Él se lo trae desde allá
y entra al lugar santo, donde está de frente al lugar santísimo, y le pone el carbón en la boca y dice, tu culpa ha sido quitada. Y tus pecados han sido limpiados. Ahora sí, vaya. Porque cuando dijeron, heme aquí, envíame a mí, es porque preguntaron por quién podía hacerlo y él quedó como candidato a ir a presentar el mensaje al pueblo. Pero durante 5 capítulos él señaló y señaló y señaló y acusó. Y en el 6º capítulo Isaías cambió totalmente, donde vio la presencia de Dios y se comparó ya no con las personas, sino que se comparó con Dios. Así que os ruego, hermanos, dice, os ruego. O sea, Pablo está hablándole a los hermanos en una rogativa y no en juicio. Porque Pablo puede haber sido y haber dicho, recuerde que era Pablo fariseo de fariseos, hebreo de la tribu de Benjamín, un hombre que había sido elevado hasta el 3er cielo, un hombre que era un erudito en la palabra y pudo haber iniciado esta conversación con el orgullo levantado. Y decir, bueno, hermanos, compórtense porque ya ustedes tienen que aprender, vean lo que les he enseñado, qué clase de personas son ustedes, voy a estar en esa majadería con ustedes. Sí, él les llama la atención en algunas ocasiones, pero empieza con una rogativa. Os ruego, pues hermanos, por el nombre, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de la obra terminada, que hablen todos una misma cosa. O sea, que sean una unidad indisoluble. Está hablando de naturaleza y está hablando de esencia. ¿Cuál es la esencia? Es lo comunicable. ¿Qué es lo comunicable que nosotros tenemos? El amor. Esa es la esencia que nosotros tenemos. El amor de Dios en nosotros. Y la naturaleza es lo que me vincula a mí con las demás personas para que en conjunto seamos la obra perfecta que alumbra a la tierra, donde nosotros somos la sal y donde nosotros somos la luz del mundo. No Erna solita. No Felicia solita, no Heise solita, no nosotros solitos, me estoy explicando. No nosotros solitos, no nosotros en individual. Nosotros no somos la obra perfecta en individual. Nosotros somos una pieza de la obra perfecta que se llama iglesia, en conjunto. Por lo tanto, si yo me separo de esa obra en conjunto, de esa unidad, y me separo de Eric y funciono solo, y de menosprecio a Eric y menosprecio lo que Dios ha puesto en él, entonces yo no soy parte de esa obra. Y es la llamada de atención que está haciéndole Pablo a la iglesia de Corinto. Eso es lo que le está diciendo a los hermanos. Por eso es que cuando él le dice que piensen una misma cosa, o sea, que estén en una misma unidad indisoluble. Indisoluble es que no se puede separar. Si somos cuerpo de Cristo, no nos puedo separar. Es imposible separarnos. Por eso él dice que no haya entre vosotros divisiones. Ese es el testimonio. Porque si yo divido a la iglesia, si yo separo a la iglesia y ocasiono que la iglesia se divida, yo no puedo decirme parte de ese cuerpo indisoluble, indivisible. No lo puedo hacer. ¿Qué es estar en una misma mente y en un mismo parecer? No significa estar de acuerdo. No necesariamente vamos a estar de acuerdo. Puede ser que Eric no esté de acuerdo conmigo y yo no esté de acuerdo con Dios. Con Eric. Eric no esté de acuerdo conmigo, ni yo esté de acuerdo con él. Puede ser, pero ambos tenemos que estar de acuerdo con Cristo. Ambos. ¿Qué significa que él y yo tal vez no estamos de acuerdo? Bueno, tal vez a mí no me gusta la forma en que él aborda las cosas, tal vez no me gusta la forma en que las explica, tal vez a Eric no le gusta la forma en que yo explico, en que yo abordo las cosas, pero sí estamos de acuerdo en algo, que Dios dice que nos amemos, que pasemos por alto nuestras ofensas, que nos confesemos unos a otros y que funcionemos en la dirección de la mente perfecta. O sea que dejemos de lado nuestras diferencias para poner al frente el deseo de Cristo. ¿Y cuál fue el deseo de Cristo? Que usted y yo seamos uno en Él, en una comunión que no se rompe, en una unidad que es imposible de romper y que ni siquiera nosotros mismos la podemos eclipsar. A eso es a lo que se refiere Él. Pero
resulta que se da un desarrollo dentro de la conversación que Pablo está haciendo a través de su carta a los Corintios, que nos enseña a nosotros que a veces es necesario que pasen ciertas cosas para saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Aunque se reúna en la misma congregación, aunque se une en la misma iglesia diciendo que es de Cristo. Porque he sido informado acerca de vosotros, dice Pablo en el verso 11. Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La palabra ahí griega es atlesis, de donde viene lo que es atletas. Contiendas es una lucha por ver quién es el mejor. Por eso es que la atlesis que se menciona aquí, de la palabra griega atlesis, cuando dice, yo veo que entre vosotros hay atlesis. O sea, hay personas que quieren ver entre ustedes quién es el mejor. Quiero decir, dice Pablo en el verso 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. O sea, había una diferencia en cuanto a la persona a seguir como modelo. Y ahí es donde Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Dice. O sea, lo que él está diciendo es básicamente ¿se puede dividir Cristo? No es que él no sabe que Cristo no se puede dividir, sino que él lo que está haciendo es una pregunta retórica donde dice, no es posible hacer eso. O sea, no es posible que Cristo esté dividido en ustedes cuando Cristo lo que hace es unirlos porque Él es una obra terminada, una obra completa, ya Él resucitó y el Espíritu Santo mora en ustedes. Y si el Espíritu Santo mora en ustedes, no deberían de estarse conduciendo así. ¿Acaso está dividido Cristo? O sea, y pregunta, para darle a esto seriedad y potestad, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Le dice. O sea, ¿ustedes trabajan bajo la autoridad de Pablo? No, es bajo la autoridad de Cristo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, para que no digan que es mi autoridad la que los está guiando, sino que es la autoridad de Cristo. Alguien le dijo seguro a Pablo, acordate que a la familia de Estefanes sí bautizaste. Y dice, bueno, a la familia de Estefanes sí la bauticé, pero de los demás a ningún otro. Y Pablo viene y dice en el verso 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Qué interesante. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y cuidado, porque si leemos eso fuera de contexto, entonces decimos, es que el bautismo no es importante. Y no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que hay algo más importante que bautizarse, que hay algo más importante que predicar, que hay algo más importante que cantar, que hay algo más importante que hablar en lenguas, que hay algo más importante de cada una de las cosas que hacemos, ya sea dones, ya sea talentos o ya sea votos. Y lo que es más importante que todo eso, dice él, o básicamente nos está enseñando, es el amor. Y no importa si hacemos todas estas cosas, por eso tengamos presente el capítulo 13, cuando lleguemos ahí, no importa todo lo que hagamos, si no hay amor, de nada sirve y nada somos. O sea, no servimos para nada ni tenemos identidad. Y por eso él dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio está resumido en Juan capítulo 17, que se amen unos a otros como yo los he amado. Que sean uno como tú y yo, Padre, son uno. Para que el mundo crea el evangelio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No son pensamientos y filosofías humanas que los hombres andaban enseñando en Grecia, lo que les hacía a ellos mostrar si eran buenas personas, si eran personas felices, sino lo único que podía enseñarles a ellos el verdadero propósito para el cual habían sido llamados era que hablaran con palabras sabias, pero no filosofía, no psicología, sino palabras sabias venidas desde la cruz. Palabras sabias que fueron dichas por nuestro Señor durante todo su ministerio y terminadas en la cruz cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando una persona dice, pastor, viera lo que me pasó, adulteré. Yo no debo de atacarle. Yo debo decirle, hermano, ahora sí, vengamos delante de Dios, arreglemos esto.
Yo no lo puedo arreglar, yo no morí en la cruz por usted, pero le puedo decir que Cristo en su misericordia, si de tu arrepentimiento es genuino, puede restaurar tu vida. Sin juicio, sin condena, sin estar con la piedra en la mano para lapidarlo, sino al contrario, estar no con la piedra en la mano, sino con las manos levantadas en alto, rogando con el hermano por misericordia, por perdón. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Perdónalo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, o sea, pensamientos, filosofías humanas, como pobrecito, qué barbaridad, es que seguro le hicieron mal, quién sabe qué es lo que pasó. Y la filosofía humana de hoy en día, la psicología dice que no es culpa suya, seguro usted tiene un trauma de cuando niño, seguro sus papás no lo criaron bien, seguro la maestra lo pellizcó. No. Esa es la filosofía humana. La palabra sabia de la cruz lo que me dice es que usted y yo somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Así que no llegue con palabras vanas, con sabidurías vanas de hombres, sino que vengan, dice, a la cruz de Cristo, o a la cruz de Cristo, lo cual significa a presentar su sacrificio completo. Pero claro, había un montón de personas que estaban ahí y muy probablemente algunas personas iban a decir, qué tontería las que dice Pablo. Si nosotros somos filósofos, nosotros hemos aprendido de la verdad de la vida y cómo deben de arreglarse las cosas. No hagan caso a eso. Recuerde que hablamos de los hombres que estaban en ese momento gobernando la sabiduría humana en la tierra. Pero a esos hombres dice Pablo en el verso 18 que la palabra de la cruz es locura para ellos. ¿A quiénes? A los que se pierden. O básicamente hay un presente continuo a los que se están perdiendo. Pero a los que se salvan o a los que se están salvando, significa a los que están en el proceso de justificación, donde tenemos que arrepentirnos, donde tenemos que llegar delante de Dios y decir todos los días, Señor, perdóname, buscar las misericordias de Dios todos los días. A estas personas dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa palabra poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Yo quiero que se imaginen que ustedes agarren unos 8 cartuchos de dinamita, 10 cartuchos de dinamita, se los amarren alrededor del pecho, se los envuelvan con una cinta plástica y alguien les encienda una mecha a esos cartuchos de dinamita. Un solo cartucho de dinamita puede desbaratar a una persona en miles de pedazos y no sobrevive. Ahora pongámosle 10 cartuchos de dinamita. Ya casi regresa la conexión, ya volvió. Ahora pongámosle 10 cartuchos de dinamita. Lo que el Señor dice es que la palabra para nosotros es como esa explosión, pero en lugar de desbaratarnos, nos une. En lugar de separarnos, desbaratar y pasar el pie para un lado, el brazo para el otro, el ojo para el otro, la nariz para el otro, quedar hecho pedazos por la explosión. Esa explosión, en vez de ser una explosión, es una implosión. O sea, explota hacia adentro. Ese es el dunamis de Dios. El dunamis de Dios no separa, une. El dunamis de Dios no divide, sino que integra. El dunamis de Dios no ataca, sino que es pacificador. El dunamis de Dios no acusa, sino que llama a reflexión. El dunamis de Dios no ve a la persona con condena, sino que la ve con compasión. Como Jesús. Pero los estoicos y los epicúreos, ¿se acuerdan? Los que estaban en el areópago, esos tenían otra forma de reaccionar, esos tenían otro entendimiento. Y por eso es que el Señor dice en el verso 19, pues está escrito, a través de Pablo, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, de estos filósofos, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué hace Dios eso? Dios hace eso para demostrarnos a nosotros que Jesús es quien dijo que era. Que Jesús es el Cristo.
que Jesús es quien teníamos que esperar y en quien tenemos que rendirnos. Porque en Jesús se cumple todo, absolutamente toda profecía mesiánica. En Isaías 29:13, Isaías registra estas palabras. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Está hablando del bla, bla, bla y no realmente de lo que la persona debería hacer. Y el culto que me rinden es cosa inventadas por los hombres y aprendidas de memoria de los filósofos. Cosas que los filósofos les estaban enseñando. Está hablando proféticamente de la venida de nuestro Señor. Por eso, con prodigios y milagros dejaré otra vez maravillado a este pueblo. ¿Cuáles son los prodigios y milagros? La sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus inteligentes desaparecerá. O sea, no la voy a usar. Hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen maldades en la sombra y dicen, nadie nos ve ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque Dios lo que le está diciendo a ese pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo es que sí los ve y que sí se está dando cuenta de lo que están haciendo. Y lo que le está diciendo a los corintios, que aunque ellos se crean los mejores, aunque ellos sean los más talentosos, aunque ellos crean que tienen los mejores dones, eso a él no le está gustando. Porque hay una división y Dios no va a dejar pasar por alto la ofensa del impío, sea quien sea. Por eso es que el Señor viene y le dice, o nos dice a nosotros, que la sabiduría de Dios, o sea, la mente de Cristo, para nosotros, dice, fue dada porque a Dios le agradó, no por otra cosa. El verso 21 de 1 Corintios 1 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, o sea, la mente de Cristo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino, mediante los filósofos, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, lo que a ellos les parece locura, lo que a ellos les parece imposible, lo que a ellos les parece tonto, lo que a ellos les parece estúpido, lo que para ellos creían que no era el camino a la felicidad, Dios dice, este es el camino a la felicidad. Este es el camino a esa salvación. Esto es lo que realmente va a hacer que una persona restaure su matrimonio. Esto es lo que realmente va a hacer que una persona salga del alcoholismo. Esto es lo que realmente va a hacer que una persona que aunque esté condenado a prisión de por vida por haber matado a una persona, esa consecuencia no se la va a quitar, pero yo voy a estar con él en esa prisión si se arrepiente. Y lo voy a usar en esa prisión para que esta persona pueda llevarle mensaje a otras personas una vez que yo lo salve y lo prepare. Y hay gente que está de por vida en la prisión y son creyentes que Dios ha salvado, pero no los va a sacar de ahí porque están pagando una condena y ahí Dios los deja. Pastor, pero entonces el milagro no está completo. Claro que está completo el milagro, porque el milagro es salvar el alma de esa persona. Ese es el milagro. Por eso es que es locura. Porque a las personas les parece una locura. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Entonces, si esta persona mató a otra persona y está en prisión y se entregó a Cristo, ¿tiene que sacarlo de ahí? No, no tiene que. Si quiere, lo saca. Pero si no quiere, lo deja ahí. Voy a poner este ejemplo. Nos imaginamos que José Garmendia fuma y fuma y fuma y fuma y fuma y fuma y toma y toma y toma y fuma y fuma y fuma y le da cirrosis y le da un cáncer pulmonar. Llega a los pies de Cristo, Cristo con su misericordia y compasión lo salva, pero ahí está el cáncer. Pero le salvó el alma, porque la salvación consiste en salvar el alma, aunque el cuerpo perece. Porque es lo que el Señor dice, teman al que puede, no al que puede matar el cuerpo, sino al que puede enviar el alma al infierno. Porque la salvación está en salvar esa alma. Y eso es lo que Él les está enseñando a los corintios. Miren, entiendan, corintios, aquí no se trata bajo ninguna razón de lo que ustedes quieren ver como señales ni de lo que aquellos quieren ver como sabiduría. Es lo que Cristo ha hecho para que usted y yo, a través de la predicación que les parece locura, lleguemos a los pies de Él, nos arrepintamos y estemos camino a la presencia de Dios. Por eso en el verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, y usted puede levantar su manita ahí donde está nosotros, o sea, ustedes, yo,
los que predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos más bien es tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, ya sea de entre los judíos o de entre los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es hermosísimo, mis hermanos. Esto es hermosísimo. Esto me recuerda lo que Pablo escribió allá en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién tiene excusa? Nadie tiene excusa, porque el poder de Dios se ha manifestado entre lo insensato, entre lo débil. Porque el poder de Dios se ha manifestado no entre los intelectuales, sino en las personas que Dios quiso sacar y hablar a través de esas personas. Y no importa si son personas que son menospreciadas por otros, Dios quiso usar a lo débil del mundo. Y ahorita le voy a explicar qué es lo débil del mundo, porque dice el verso 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Por eso, hermanos, veamos nuestra vocación. Vocación al matrimonio, vocación a la vida consagrada, vocación a una vida de familia, vocación a una vida de iglesia. Vocación es algo que usted hace que define un rumbo. Porque nosotros debemos definir el rumbo a través del Espíritu Santo y no a través de la carne. Cuando él habla de lo débil del mundo, lo hizo Dios para avergonzar a lo fuerte, le voy a decir, donde hay debilidad en el mundo, que Dios la convierte en fortaleza. Un alcohólico se levanta del caño. Dios lo rescata, lo hace una nueva criatura. Lo presenta a las demás personas y las personas dicen, ¿y este borracho qué me va a enseñar a mí? Pero Dios le dice, te va a enseñar mucho porque yo voy a brillar a través de él. Yo voy a dar luz a través de él. Yo voy a dar sal a través de él. Ese débil se convierte en fuerte. Pero cuidado. Porque ese débil que se convierte en fuerte, Pablo le dice, tenga cuidado. Porque cuando usted cree que esté en firme, mire que no caiga. Tenga cuidado con lo que está haciendo. Mire, hermanos, dice. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne o según la humanidad, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, o sea, una persona que culturalmente no era bien reconocida, no tenía moral, ni siquiera tenía bondad de Dios en él, ni amor de Dios hacia Dios. Esa persona necia del mundo, Dios la escogió para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo, o sea, los indefensos, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, o sea, lo despreciable del mundo, lo utilizó Dios y los escogió con solo un propósito, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Para que nadie diga, porque soy el más estudioso, porque soy el mejor, porque oro todos los días, porque ayuno todos los días, porque canto hermosísimo, porque camino de rodillas durante 3 kilómetros. No, nada de eso, nada de eso a Dios le interesa. A Dios lo único que le interesa es saber que Él hizo una obra en usted y en mí y Él nos va a usar a nosotros en su propósito en nuestra debilidad. Como le dijo a Gedeón, cuando iba a atacar a los madianitas, Él le dijo a Gedeón, no, son muchos, dice, no, son muchos. No vaya a ser que por esos muchos piensen que la victoria está en sus manos y no que es mi victoria. Por eso Pablo mismo en 2 Corintios o en la siguiente carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7, dice, este tesoro lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios se vea en Dios y no en nosotros. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos débiles?
Usted y yo. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos débiles? Todos los que estamos acá. ¿Y por qué Dios nos usa? ¿Por qué Dios quiere usar al pastor José Garmendia para enseñarles a ustedes y que ustedes le enseñen a otras personas? Para que el poder de Dios se manifieste en vasos de barro. Esté en usted y en mí. Para que la gloria sea del Señor y no de nosotros. Así termina 1 Corintios, el capítulo 1. Y ya voy a dejar de grabar para que hablemos alrededor de esto, mis hermanos. Porque ahora sí, en esta media hora, 25 minutos para charlar y 5 minutos para orar, hablemos acerca de lo que aprendimos hoy. Porque el poder de Dios, que es locura para muchas personas que se creen muy sabias. La grabación se ha detenido. Se manifiesta al mundo a través de nuestras debilidades. No porque tengamos permiso para pecar, sino para que la gente diga, ¿cómo es que siendo lo que era, ahora hace lo que hace? ¿Me estoy explicando? Que era un asesino, ahora resulta que tiene amor para todas las personas. Que era un alcohólico, ahora resulta que no toma, sino más bien que anda enseñándole a las otras personas el camino para Cristo, porque en esa debilidad de ese hombre opera el poder de Dios para salvación, que es el Espíritu Santo. Pero ahí es donde nos enseña a nosotros que para la mente de los demás eso es una locura. No puedo creerlo. Y muchas veces, mis hermanos, cuando una persona Dios la levanta, la pone al frente, hace grandes maravillas a través de esa persona en lo que es los dones o lo que Dios haya puesto en esta persona. Muchas veces la gente dice, no puede ser, no puede ser, este era un maleante. Pero Pablo lo dice, ustedes eran, ya no son. Pero ni se les vaya la cabeza a ustedes, porque cree que está firme, mire que no caiga, pero tampoco menosprecien a los que todavía no han llegado a la posición que ustedes ya llegaron. No vean el vaso que les falta llenar, vean el vaso que se está llenando. Dejen de estar viendo a los hermanos por lo que fallan, vean a los hermanos por lo que Dios va haciendo en ellos y recíbalo con compasión.